Ejercicio. Si un acero contiene 70% de perlita, determine cuál es su contenido promedio de carbono. Es posible obtener más de una composición en peso de carbono para un acero estructural a partir de la cantidad de perlita dada. Expliquen. Si se fijan, este tiene una dificultad un poco mayor sobre los diagramas hierro-carbono, ya que normalmente se les da la composición de carbono al momento de utilizar el gráfico y así ustedes tratar de identificar las partes, cómo se lee y en comenzar a encontrar los microconstituyentes. En este caso me dan al revés, me dan la microestructura, básicamente me dan la perlita. Y recuerden que la perlita es como de los más importantes y tienen que ir entendiendo de dónde viene la perlita y a qué se está transformando, porque básicamente de eso se trata este ejercicio. Únicamente me gustaría resaltar algunos datos que nos serán útiles al momento del análisis. Si se fijan, inicialmente me dicen 70% de perlita, ¿sí? De eso no lo tenemos que mover. Dice que voy a tener el porcentaje de perlita y me están preguntando cuánto será el porcentaje de carbono, ¿sí? Eso es lo que yo no conozco. También me dice que es un acero estructural, ¿sí? Es necesario que lo tengan en mente al momento de solucionar. Entonces yo tengo que es un acero estructural. Y cuando me dice que a partir de la cantidad de perlita dada puedo tener más de un porcentaje de carbono, es decir que sí hay más de una respuesta. Y eso lo vamos a ir analizando a medida que se vaya resolviendo. Para continuar, necesitamos saber qué datos tengo que tomar para mi regla de la palanca, porque básicamente son siempre reglas de la palanca, únicamente identificar dónde estoy tratando la suposición y los datos que vaya a despejar de ella. Si se fijan, me están hablando de una perlita y la perlita, recuerden que es básicamente la austenita que no se terminó de convertir en etapas anteriores de temperatura, ¿sí? Es decir, que únicamente me tengo que centrar respecto a lo que posiblemente vaya a ser perlita, ¿sí? Eso significa que voy a estar en la línea eutectoide de la temperatura de 727 grados Celsius y aquí voy a encontrar los datos que yo voy a ocupar. Si se fijan, aquí tengo la última austenita que no se me haya convertido cuando todavía tenga la austenita y la ferrita, y aquí cuando todavía tenga austenita y cementita. Como le repetía, aquí yo no sé si mi porcentaje de carbono está acá o está acá, como para saber si es hipo o hiper. Recordando, ¿verdad?, que en este tipo de diagramas, lado izquierdo es hipo y lado derecho es hiper. No lo sé. Entonces, voy a en este momento marcar los datos que me van a servir para la regla de la palanca, ¿sí? Aquí 0.022, 0.77 y este punto último tal vez no lo dice como en estas partes de acá, pero puedo leerlo directamente del gráfico y saber que es 6.70. Entonces, con esos tres números vamos a hacer la respectiva regla de la palanca. No hay que olvidarnos de eso, únicamente entender y sacarlo de este gráfico, porque básicamente solo para eso me está sirviendo. Continuando, vamos a hacer la primera suposición acerca donde posiblemente puede estar el porcentaje de carbono, que era lo que les decía, no sabemos si están en el área izquierda o en el área derecha. Entonces ahorita vamos a suponer que está en el área izquierda, es decir, en el área hipoeutectoide. En este momento así lo vamos a suponer. Es decir, que de los tres datos de los cuales yo les dije que se tenía que tener cuidado o recordar para mi regla de la palanca, básicamente me queda 0.022 y de este lado 0.77.
Y aquí en medio vamos a decir que está el carbono que no conocemos, ¿sí? Entonces, recordando que de este lado en el gráfico yo tenía la perlita y en esta parte de acá la austenita. Recordando que la perlita es lo que me queda de la austenita no transformada, es decir, que tengo que ir encontrando austenita. Entonces, para mi regla de la palanca de la austenita, sencillamente me quedaría que porcentaje de la perlita, ¿sí? Porque perlita, austenita lo vamos a tomar como igual, corresponde a mi porcentaje de carbono que no conozco menos 0.022, recordando, si quiero esto, tomo este porcentaje, esta proporción, entre el todo, que sería 0.77 menos 0.022, ¿sí? Todo esto multiplicado por 100, ya que estamos hablando de un porcentaje. Entonces, si se fijan, aquí sí ya podemos sustituir el único dato que teníamos, que era el porcentaje de perlita. Esto me queda como 70% será igual al porcentaje en carbono menos 0.022 entre 0.77 menos 0.022%. Y se puede observar que la única incógnita que yo tengo en esta parte de acá será mi porcentaje de carbono. Aquí ustedes pueden sustituirlo en su calculadora media vez se haya quedado planteado qué es lo que están sacando y la suposición, que en este caso era la parte del hipoeutectoide, y así encontrar mi porcentaje de carbono. Si ustedes hacen un arreglo algebraico o simplemente sustituyen, este porcentaje de carbono da como resultado 0.55%, ¿sí? Ya tengo un primer porcentaje de carbono, pero necesito que ahora hagamos la suposición del hiper, es decir, al lado derecho. Obviamente esta regla de la palanca los datos van a cambiar y así analizar cuál de los dos o si los dos son mi respuesta. Continuemos encontrando siempre mi porcentaje de carbono, pero esta vez lo vamos a hacer para la suposición del lado derecho. Es decir, que esta suposición va a ser si mi carbono estuviera en el lado de hipereutectoide. Es muy importante que vayan dejando plasmado sobre el qué están haciendo las reglas de la palanca y así tratar de entender la suposición a lo que quieren llegar y los datos que estos tenga también, valga la redundancia, un poco de sentido. Entonces, si yo quiero la parte derecha, mi regla de la palanca iba a cambiar porque los datos no iban a ser los mismos. Esta vez el 0.77 se va a quedar de este lado, ¿sí? Y de este acá tengo el 6.7, que era el dato que yo les decía que se podía leer a mi diagrama con solo bajar. Y en la parte de en medio voy a dejar el carbono, que es lo que continúo sin conocer. Solo que en el gráfico de esta parte de acá se podía ver que aquí tenía la austenita y aquí tenía la cementita, ¿sí? Y como recuerden que la perlita únicamente puede ser la austenita que me falte por transformar, tengo que encontrar respecto a esta austenita la regla de la palanca, que siempre sería mi porcentaje de perlita. Es decir, que esto será igual a esta proporción sobre el todo. Me quedaría 6.7 menos el porcentaje de carbono sobre 6.7 menos 0.77, todo eso multiplicada por 100, ya que estamos recordando que es un porcentaje. Vuelvo a sustituir este porcentaje de perlita porque mi 70% no ha cambiado, entonces ya tengo 70% será igual a 6.7 menos el porcentaje de carbono
sobre 6.7 menos 0.77, todo eso multiplicado por 100. De nuevo, pueden hacer un arreglo algebraico o ingresar en su calculador. Media vez esta parte de acá esté bien planteada y tenga toda la sustitución correspondiente. Entonces mi porcentaje de carbono da como resultado 2.55%. Si se fijan, yo ya tengo dos respuestas, que era lo que yo les decía. Vamos a analizar cuál es la respuesta correcta o si las dos tendrían que ser la correcta. Recordando, yo les decía que era importante que teníamos que, que no se tenía que perder de vista el hecho que era un acero estructural. Se los digo porque la cantidad de carbono para un acero estructural siempre tiene que ser alrededor de, lo vamos a poner acá, 2.11% de carbono. Esto es respecto a un acero estructural. Nunca van a tener una cantidad de carbono mayor a eso. Si ya es mayor, entonces ya no es un acero estructural, sino más bien viene siendo un tipo de fundición, ¿sí? Recuerden que un acero estructural ya necesita que no tenga demasiada como posibilidad de cambio o de formación a distintas, propiedades o a la intemperie o a todo lo que me lo llegue a afectar, ¿sí? Recordando eso. Entonces también tiene sentido que esto sea un porcentaje muy bajo. Entonces, teniendo en cuenta esto respecto a la teoría, yo tengo que comenzar a entender que de estos datos si cumplen o no. Si se fijan, para la parte hipoeutectoide es menor al 2.11% de carbono. Entonces se podría decir que este sí es un porcentaje de carbono aceptable para la cantidad de perlita que dice que yo tengo. Pero cuando ya hablamos del hipereutectoide, estamos hablando de 2.55, es algo mayor a esto. Entonces, este porcentaje de carbono únicamente corresponde a una fundición, pero ya no a un acero estructural. Como les decía, el ejercicio tiene que proporcionarle todos los datos necesarios y respecto a la teoría ustedes deben de identificar, analizar y contestar, como lo es este caso. Entonces, la respuesta es: este va a ser mi porcentaje de carbono y no puede ser otro más que este, ya que el otro ya no corresponde al material que estamos trabajando, que es un acero estructural. De este ejercicio se continúa trabajando un siguiente literal. Dice el porcentaje en peso de los microconstituyentes presentes a un delta T mayor de la temperatura eutectoide, ¿sí? Entonces, únicamente tenemos que recordar sobre lo que podría tener en este tipo de diagrama. Al analizarlo desde este punto de vista, cuando ya sabemos cuánto es el porcentaje de carbono, era un 0.55, ¿verdad? Es decir, que está entre esta parte de acá, que habíamos quedado conclusión que iba a ser un hipoeutectoide. Pero ahora me están preguntando por un más delta T, es decir, yo tengo la temperatura eutectoide y me están preguntando un poco arriba de. Entonces, únicamente puedo como analizar esta parte de aquí. Y si se fijan, lo único que tengo acá es ferrita y austenita. Y eso básicamente es lo que tengo que encontrar sobre microconstituyentes, porque no voy a tener otra cosa. No puedo tener cementita porque no estoy analizando esa zona más que esta parte de acá, ¿sí? Entonces, eso se los explico para que sepan por qué vamos a comenzar a utilizar siempre estos dos datos respecto a la regla de la palanca que se vaya a utilizar. Al plantear la regla de la palanca, recordando, me iba a quedar 0.022, 0.55 y 0.77. Estos son datos que me los proporciona el gráfico y este es el dato que acabo de encontrar. Entonces, de este lado yo tengo la ferrita y de este lado la austenita.
Entonces, si quiero la ferrita, tengo que colocarme en esta proporción sobre un todo. Y básicamente la regla de la palanca me queda así. El porcentaje de la ferrita será igual a 0.77 menos 0.55 entre 0.77 menos 0.022%. ¿Sí? Entonces, únicamente de la ferrita, esto al meterlo en un calculador, daría como resultado 30%. Ahora tenemos que ir analizando qué otras cosas puedo tener. Si se fijan, según el gráfico yo puedo tener mi austenita, ¿sí? Que sería únicamente la regla de la palanca, pero utilizando esta proporción. Entonces, me quedaría básicamente que mi porcentaje de austenita es igual a 0.55 menos 0.022 entre el todo, que era 0.77 menos 0.022. Y todo eso multiplicado por 100, ¿sí? Y eso da como resultado un 70%. Si se fijan, este análisis ya es un poco redundante los cálculos porque en realidad se contestaba por concepto. ¿Se acuerdan que al momento de hacer las suposiciones de la perlita decíamos que iba a ser equivalente a la austenita? Entonces tiene sentido que este 70% es el mismo 70% de perlita que el ejercicio les estaba proporcionando. Entonces no era necesario hacer esta regla de la palanca, pero lo podían hacer para corroborar que con la cantidad de carbono que tienen siempre se cumpla esto. Y si se fijan, la austenita, austenita me quedaba el 70%, pero que de la ferrita es únicamente lo que me hace falta para llegar a un 100%. Recuerden que esto es la cantidad del material que se viene transformando y esto me tiene que dar como resultado un 100%. Esto es lo que ya se transformó, yo ya tengo ferrita y al continuar bajando en mis temperaturas, esto es lo que se me va a ir transformando, que era la perlita que les decía. Entonces, esto únicamente se pudo haber hecho como una resta de un 100% menos un 70%, iba a ser igual a un 30%, y esto iba a ser la cantidad de ferrita que no tenía. Pero igual las dos formas están correctas, media vez ustedes entiendan el concepto y lo que le está pasando a su material a medida vayan bajando o subiendo de temperatura.